Bienvenidos entonces a la presentación de los productos artísticos. Vamos a ver cuántos productos artísticos surgen en la reunión, si es que por ahí alguien se ha animado. Y si no, como ustedes saben, tenemos el día de hoy y el día martes para las presentaciones. Y ya el día domingo yo enviaré un formulario en Google Drive donde podremos ir llenando los libros que quisiéramos abordar aquí en la comunidad de lectura. Yo suelo enviar una lista siempre de libros propuestos, ¿no? Que es una lista extensa que cada vez se va reactualizando con más propuestas literarias, pero es solamente una guía. Es decir, ojéenla, ya les va a llegar en PDF al grupo de WhatsApp. Hay una serie de libros que valdrían la pena leerlos. Si por ahí alguien se anima a ir completando todos los libros que están en esa lista, sería interesantísimo porque hay mucho bagaje cultural ahí. Pero como ustedes saben, la terna que nosotros presentamos y los libros que ustedes pueden proponer son de libre elección, ¿no? Siempre hay como esa libertad de que ustedes escojan cualquier libro, propongan cualquier libro. Y ya después en el proceso democrático tendremos la terna para poder votar. Así que bueno, eso de ahí. Saben bien que ya un poco la dinámica del Junco se basa en las lecturas que tengan que ver con literatura, literatura que nos aporte, que nos ayude a crecer o que por lo menos sea lo suficientemente probada para que la podamos sacar provecho, ¿no? Hay algunas literaturas que con el Junco son un poco incompatibles, entonces ahí ya saben que la terna un poco también busca eso, ¿no? Pero bueno. En fin, pasando ahora sí a los productos artísticos, este es un espacio más libre. Yo les comenzaba presentando ahora un cuadro de Van Gogh, La Noche Estrellada, como para irnos poniendo en ambiente y entrar en el arte, ¿no? Este pintor tan interesante, con unas obras lindísimas. A mí al menos ese cuadro de La Noche Estrellada me encanta por todo lo que refleja, por los elementos que contiene, por la vida también de Van Gogh, que cuando yo la vi por primera vez me impresionó tanto este escritor tan apegado a la naturaleza, con unas cartas profundísimas a su hermano Teo, que es con el que más bien se llevaba, enamorado de una prostituta con la cual nunca pudo tener ninguna vinculación cercana y hasta tal punto que tuvo que arrancarse una oreja y no se sabe bien si fue por ella para darle como regalo o no, conflictuado un poco con la vida y sin embargo con unos paisajes profundamente vitales, con una compenetración de la naturaleza tan grande que uno dice, ¿cómo este hombre pudo haber vivido tanto caos por dentro y reflejar en su obra tanta belleza, ¿no? Es lo que el arte transforma. Entonces, bueno, esa es un poco la invitación de ahora, que exploremos libremente. Este es un espacio, como yo les había dicho, siguiendo un poco esta recomendación de el gran historiador del arte Ernest Gombrich, que le recomiendo, si es que por ahí alguien se anima a leer sobre historia del arte. Gombrich tiene un libro que lleva justamente este nombre, Historia del Arte, donde hace un recorrido desde el arte rupestre, ¿no? De estas primeras inscripciones en las cavernas de Altamira, con los bisontes, ¿no? Ahí todo puestos como en un sistema de ritual mágico para captar al animal, ¿no? Nuestros antiguos y nuestros antepasados tenían esa idea, ¿no? Que dibujando al animal era como una forma mágica de poder cazarlo, ¿no? Es decir, como capturar a eso que era algo físico en un cuadro, en un momento, en un instante. Y Gombrich hace todo un recorrido del arte, pasando por el arte griego, el arte romano, el arte de la Edad Media, el Renacimiento y hasta el arte moderno, que yo creo que vale la pena porque uno se va confrontando, al menos si compran la versión que es con ilustraciones, con una cantidad de belleza que produce el ser humano. A uno le lleva a volver a tener fe en el ser humano, en la humanidad, ¿no? Es decir, el ser humano es capaz de crear grandes guerras. Ahora mismo la guerra fatal que se está gestando con Israel, ¿no? Este bombardeo atroz que se está ahorita dando. eh, y en contraste con esto, porque el ser humano es contrastes, creando todo el tiempo, ¿no? Confiando en el ser humano. Entonces yo creo que leer a Gombrich también nos hace volver a tener esperanza en el ser humano. Y traigo a Gombrich porque Gombrich dice eso, ¿no? Que el arte pertenece al artista, está del lado del artista y que sí, podemos estar o no de acuerdo con el arte, con un cierto tipo de arte, inclusive podemos no entender el arte de nuestra época. Yo ahí concuerdo con Gombrich, yo no entiendo, por ejemplo, mucho el arte que hoy día se crea, sobre todo el arte abstracto, llevado a su extremo, a mí me cuesta, pero yo no puedo juzgarlo porque no tengo los elementos para hacerlo en el sentido estricto, ¿no? Es muy cercano todavía. Quizá después de unos años esto sea otro tipo de cuestiones, pero a lo que voy es,
Más allá de nuestros juicios particulares, el arte está ahí puesto y el arte pertenece al artista, en lo que el artista de una u otra manera quiere expresar. Entonces el Junco, en este momento actancial donde busca que nosotros plasmemos esta obra en algo de arte, les invita a que exploren con tranquilidad, ¿no? Nos interesa muchísimo que podamos tener un lugar donde abrir un espacio, justamente un ámbito en donde el arte pueda surgir y donde no sintamos que hay juicio. A veces el juicio del arte pasa por nosotros más que por los otros, ¿no? Entonces, nada, exploremos. No sé si por ahí alguien se animó a crear algo, alguien está pensando en algo y quiere crearlo el martes, o simplemente alguien está como todavía entrando en dinámica, hoy día esta vez no quisieron crear, es un espacio libre, no nos sintamos presionados de ningún modo. Así que bueno, les escucho, no sé si alguien tiene algo que quisiera presentar hoy día, alguien ha pensado algo, es un espacio un poco más abierto ahorita. Eh, yo quería compartirles algo, no lo había mandado porque quería darles primero así como que una introducción de cómo empezó esto. Em, Realmente yo soy, como sea, tal vez se han dado cuenta, soy una persona que le encanta mostrar sus cosas, sus artes y sus productos artísticos. Sin embargo, hoy me siento bastante nerviosa o sea, no sé cómo explicarles. Lo que pasa es que me he decidido a escribir y justamente nace con Lovecraft. Digo, no, ya tengo que empezar a escribir. Eh, Me gusta muchísimo escribir y no lo he empezado a hacer. Tengo muchos escritos por aquí, por allá y todo como que en borrador. Entonces, ahorita ya estoy empezando como que a escribir en serio y quería compartirlo con ustedes. Y agradecer al Junco porque realmente de aquí nace esto, aunque me estoy muriendo de miedo y todo, pero nace del Junco. Muchas gracias por eso. Em, Está ya largo, ya voy 5 páginas en esta semana escribiendo, que para mí eso es mucho, pero voy a leer la primera página, que es primera o segunda, hasta la segunda máximo, que es básicamente el primer capítulo de lo que estoy escribiendo. Em, y espero que les guste. Sería bueno escribir mientras lo puedo hacer, cuando mi mente aún está lúcida y tiene cordura, pues cuando llegue el momento de locura escribiré sin claridad, o al menos no con la claridad precisa como para que me entiendan aquellos que están en sus cabales. A través de rimas y prosas puedo ver varias luces, diversas historias poco conclusas, pero para todas aquellas ilusas yo llegaré a la inmortalidad que recluye a los viejos, que por cansancio o hastío quieren acabar con su mórbida y triste vida. Tal vez yo muchas veces lo intenté, tal vez solo lo pensé, pero no estoy segura de que no lo vuelva a hacer, porque en cualquier momento mi cobardía por la vida o la valentía por la muerte pueden aflorar y reclamar mi cuerpo, quitándole el aliento que le permite moverse hacia donde mi pobre voluntad lo lleve, voluntad que se puede perder en el camino de las brumas, que nos esconden de nosotros mismos y regalan peligros espectaculares. Este era el pensamiento principal de Fiosa, mientras caminaba a través de la lluvia, agachada, apretando la mandíbula, con los músculos tensos por el frío, y con un paso rápido para evitar mojarse demasiado bajo un cielo nublado y sin paraguas, solo la capucha de la chompa que siempre la acompaña. Tenía muchos pensamientos que saltaban, además del principal. No se concentraba en su caminata, que más era mecánica, por tanto, tampoco se percató que el semáforo para peatones estaba en rojo. En la mitad del asfalto, petrificada y con el cuello ladeado hacia la derecha, con sus ojos abiertos como platos y el corazón palpitándole en todo el cuerpo, escuchó el chirrear de unas llantas, por el freno inesperado y desesperado de una motocicleta. Vestido todo de negro, con chaqueta y pantalones de cuero para motociclistas, pegado a su esbelto cuerpo, de espalda ancha, como triángulo inverso perfecto, glúteos parados y fornidos, se retiró el gigantesco casco de la cabeza con gran brusquedad para gritarle. ¿Acaso eres ciega? ¿Quieres morir o matarnos a los dos? Fíjate por dónde caminas. Landor la miró fijo a los ojos con ira, a pesar de tener el rostro perfecto,
ojos redondos y grandes, cachetes amplios, nariz redonda y labios carnosos. Expresaba todo un mar de emociones sin control consciente, aflorando solo por lo que eran, emociones. Se colocó el casco, esquivó a Fiosa y siguió su camino. Maldito imbécil, pensó Fiosa. Debe manejar con cuidado en este clima. Este incidente la sacó de sus pensamientos y continuó su caminata con paso firme y más consciente de lo que estaba para tomar el bus que la llevaría a su casa. Metió la llave e ingresó a su casa. Se metió al cuarto azul que era su lugar seguro. ¿En qué estás pensando?, preguntó Insa, mientras se encontraban sentados en el filo del abismo, con sus piernas colgando a la nada entre la espesa niebla del lugar árido donde se acababa la tierra e iniciaba el cielo. Sobrepienso en todo y en nada, en lo que haré y cómo lo haré, respondió Fiosa, mirando a un punto fijo frente a ella, en el que aparentemente no había nada. ¿Acaso no tienes miedo? Me muero de miedo, pero con miedo en la boca de mi estómago y el pecho inflado de ese no sé qué, parecido a fuego, lo haré. En ese instante, Insa bajó la cabeza y supo que no podía hacer nada para que su hermana, aquella hermana que la vida le había regalado, aunque no era de la misma sangre, no tenían el mismo ADN, se quitara la idea de la cabeza. Una idea que venía formándose como un huracán poco a poco y estaba por tomar su mayor expansión. Conocía su mirada de autosuficiencia y seguridad y esa expresión que aseguraba su determinación. Fiosa no sabía si esa sensación era solo miedo o venía acompañada de irracionalidad, pero no se iba a detener fuera lo que fuese que sintiera. Se quedaron en silencio una eternidad y solo se rompió cuando Fiosa se puso de pie y se lanzó al vacío. Insa avanzó a gritarle, suerte pequeña, y pensó, la necesitarás para tomar la decisión correcta. Estaré elevando mi oración por ti. A la mañana, Fiosa se levantó sin ganas de hacerlo, exigiéndole a su cuerpo meterse al agua caliente de la ducha a las 5 a.m. en punto. Ni siquiera podía pertenecer al famoso club de las 5 de la mañana, porque por la lejanía de su trabajo no tenía tiempo para hacer ejercicio, orar o leer a esa hora. Gracias. Voy a dejarlo ahí. Qué bonito, Sofi, muchas gracias. Oye, un fuerte aplauso, ¿ah? Muy bien, muy bien. Uno se quedaba con las ganas de seguir, ¿no? Nos Sí, dejaste, lo mismo iba a uy, decir. Súper bien, Marcela. sí, súper bien. Bueno, no sé si tiene algún comentario sobre lo que escuchamos. Mamá, adelante, sí. Buenas noches con todos. Sofi, realmente me ha encantado lo que has escrito. Me ha, me ha impresionado porque tienes tanta habilidad. O sea, tú eres una escritora, creo yo. Y la historia de Fiosa me ha llamado tanto la atención. Ahí tengo un montón de preguntas. No sé si claro, es como que Fiosa tiene sus temores, ¿no? Primero es como que sí le hago algo así como una semejanza con el libro, ¿no? Con Lovecraft, porque lo que tiene Fiosa son temores internos, temores de, no sé, a hacer cosas, a dar el salto al vacío, esos temores que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? A lo mejor tenemos cosas por hacer, y tú comienzas diciéndolo, ¿no? Mientras más o menos, o sea, lo que se me queda, ¿no? Lo que yo siento, ¿no? Es como, mientras tengamos el alma en el cuerpo, más o menos así, tenemos siempre cosas por hacer, tenemos siempre sueños, ideales y nos atemorizan muchas veces. Entonces, es como que Fiosa está también en ese plano, se puede decir. Y Fiosa y anda pensando en eso, en todas esas cosas que casi le atropellan incluso. Entonces me ha parecido un símil entre el libro y lo que Fiosa siente, ¿no? Fiosa tiene sus miedos internos y el libro también nos enseña muchos miedos a lo desconocido. Aquí hablamos del temor, del terror cósmico, ¿no?
Pero yo le hago un símil, ¿no? Un símil, también tenemos temores internos y eso es lo que refleja Fiosa. Ahora mi pregunta es, si tú te identificas con Fiosa, tal vez Sofi, no sé, cuando hablas de un cuarto azul, su cuarto seguro, yo vi tu cuarto y era azul. Sí. En realidad, gran parte de lo que escribo son cartas que tengo desde la adolescencia. Cosas que escribía, y como siempre les he contado, o sea, tengo mi trastorno de ansiedad, y que antes era ansioso depresivo, entonces yo escribía mucho para relajarme cuando era adolescente. Entonces, en parte, también hay parte de mis cartas que escribía en la adolescencia, en el escrito, pero también tiene bastante fantasía, porque como hablábamos de los sueños, o sea, yo tengo unos sueños que no tienen idea. A veces con decirles que sueño hasta con Scooby-Doo y que soy parte de Misterio a la Orden y estamos buscando fantasmas, o si no, a veces soy compañera del agente 007 y vamos en un yate persiguiendo mafiosos. O sea, yo tengo unos sueños increíbles, entonces los mezclo también en eso y sí, de hecho, la protagonista es un anagrama de mi nombre. Y la mayoría de los personajes son anagramas de personas que conozco y que hasta cierto punto inspiran en algo al personaje que estoy poniendo en este escrito. Ah, qué bonito. Felicitaciones. Me ha gustado mucho y sí sería interesante que nos puedas leer un poco más en algún momento que haya la oportunidad. Y Sí, bueno, espero compartirlo porque, como les digo, realmente Lovecraft fue como que ya, escribe, puedes hacerlo. Y como les digo, o sea, es el miedo también a lo desconocido, ¿no? Que me da ahorita de que sí, he escrito cosas cortas, he escrito poemas, pero ya algo más largo me da miedito. Pero Lovecraft como que me dio ese empujón de hágale. qué bonito. Alexis, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Sofi. Realmente me ha encantado este relato, el inicio de este relato, este capítulo. Eh, Empiezas con una introducción algo poética, ¿no? Con buena rima, buena métrica en las palabras. Utilizas las palabras adecuadas, sin exageración. Me gustó muchísimo porque lo entiendo. Y luego de esa introducción así todo poética, artística, empieza esa emoción de la escena del motociclista que casi atropella a Fiosa. Yo soy motociclista, a mí me encanta la moto y he tenido este tipo de emociones en la calle, ¿no? O en la vía, en donde entonces al escucharte lo que lees me transporté directamente y las emociones subieron, porque imagínate lo que es casi pisar a una chica, o sea, es algo muy emocionante, ¿no? Entonces me transporté en esa escena. eh, este... sí, en el relato sentí un estilo muy parecido al de Han Kang en Imposible decir adiós, ¿no? Cómo empiezas a describirlo, que no sé si hubo nieve también o algo dijiste de nieve. Son Niebla. Niebla. Son dos chicas, Fiosa e Insa, que son hermanas. Entonces, sí, también sentí un cierto estilo parecido a lo que hemos leído. Y como dije alguna vez, cuando nosotros escribamos alguna vez, vamos a tener mucha influencia de los libros que hemos leído en el Junco, pero no necesariamente, como te digo, de una forma que le copio y lo repito, no, sino que ya va por esencia. Lo que se lee es como un proceso de formación, digamos, ¿no? Formativo, en donde nos nutrimos mucho de lo que leemos y al final vamos sacando un estilo nuevo que es el nuestro. Entonces a mí realmente me encantó porque en 2 páginas que leíste, captó toda mi atención y mi concentración. Muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias. Perdón, yo me quedé con las ganas de seguir escuchándote, ¿no? O sea, yo decía, y no, en realidad es una gran experiencia el hecho de escribir, ¿no? De escribir
y yo pienso que quizá no todos tenemos la misma oportunidad de publicar lo que escribimos, ¿no? Porque si todos tuviéramos esa oportunidad, quizá habríamos más grandes escritores, ¿no? No es porque no existan, sino que es por la oportunidad, ¿no? Cómo se van dando las cosas, ¿no? Y si yo espero las siguientes páginas, por favor, me he quedado así, ¿no? Muy grato con respecto a eso, ¿no? ¿Ya? Ay, gracias, eso quería decirte, me gustó mucho en realidad. Muchas gracias. Yo también me uno a la felicitación, Sofi, porque realmente es un relato muy, muy interesante. Me ha enganchado desde el inicio. Estos parangones que son como, siento yo, como puntas de lanza de las historias del inicio, como decía ya Alexis, más poético, que se corta con la llegada de la realidad, por decirlo de algún modo, la salida del pensamiento a la acción, ¿no? Que a uno le vuelve a posicionar. Y después del otro parangón que me pareció muy interesante, que también siento que es como una punta de flecha, el tema del abismo. Esta imagen me parece bien interesante y si mal no entendí, tú escribiste se lanza, ¿no? Y eso ya me genera mucha intriga porque ¿qué abismo estamos hablando? ¿Qué es un abismo ciertamente más existencial eso, pero el lanzarse del abismo ya es otro antes y un después del relato. Entonces, nada, me parece bien bonito el estilo que has elegido. También quisiera como, si es que ya lo terminas, que nos lo compartas, poder leerlo contigo mismo, sería bien interesante. Y qué bueno que te hayas animado a escribir realmente, porque, no sé, Doris algún rato que nos daba esta charla de comprensión lectora justamente decía, ¿no? Que a veces el proceso que surge como natural con la lectura es también la escritura, ¿no? Es como que ya hay una necesidad de expresarse. Eso me parece bonito, Sofi. Más bien, gracias por compartir. Para mí es un regalo lo que has hecho ahora, ¿no? El poder compartirnos este texto, tus primeros textos y poder tener el privilegio de escucharte y en tu propia voz, a mí me parece que es un regalo muy grande al Junco. Así que muchísimas gracias y lo valoro muchísimo. Y ánimo ahí con la escritura. Gracias. Muchas gracias. Y como les dije en un principio, gracias al Junco porque realmente han sido mi motor para este inicio. Gracias. Ricky, sí. Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? Am, igual, Sofi, me uno bastante a los comentarios que han hecho cada uno de los presentes aquí hacia tu escrito, tu relato, que también me parece muy bueno y tienes como tal vez esa habilidad natural que te salen las palabras y solo escribes y punto. Creo que algo de eso sí, igual me pasaba a mí, que también escribía mucho, pero nunca publicaba nada o mostraba a nadie, ¿no? Hasta que esa ocasión anterior del libro anterior, pues me atreví a hacerlo. Y sí, sí, creo que tiene razón en eso de que nos da miedo de presentar nuestra inspiración, nuestro trabajo y como ves, y yo también lo sentí al presentar digamos, nuestro pensamiento escrito. Hay personas que les agradan y eso satisface mucho. Yo me sentí muy halagado y muy satisfecho también cuando me dijeron que estaba bonito o que estaba bien hecho. Igual te felicito, Sofi, porque tienes, como te digo, parece que tienes habilidad natural de solo imaginar y escribir y ya está listo. Me gusta mucho y también me quedé igual, como todos, creo que picado porque nos cortaste ahí, como esas historias que pasan en las novelas, ¿no? Continuará y no te dejan ahí. ¿Y ahora qué pasó con este man? Nos quedamos con esa intriga, entonces, por favor, a la próxima segunda parte. La siguiente parte. Ya les voy a pasar. Sí, para no quedarnos picados. Muy bien, muchísimas gracias, Sofi, de verdad.
Y bueno, espero que la escritura te siga Gracias, acompañando y Juan. nosotros estamos muy alegres, la verdad, de leerte. Y qué bueno que haya salido esa cualidad, esa potencia, ¿no? Y así, qué bonito, Sofía, gracias de nuevo. Y bueno, no sé si alguien más quisiera contarnos un poquito su producto artístico. Bueno, yo, créeme que estoy bloqueado yo con esto, porque, porque en realidad, o sea, yo hice como un boceto pequeño para ver si lograba ilustrar algo sobre el libro y Lovecraft, pero créeme que tengo, o sea, he buscado en internet y hay un sinnúmero de ilustraciones sobre el libro y sobre todo lo que publica Lovecraft, que me parece que, o sea, se me hace a mí que está ya todo dibujado, todo creado, entonces me sentí un poco bloqueado ahí. También pensé en escribir, pero no tengo todavía la inspiración suficiente, creo yo. Entonces todavía estoy ahí estancado un poco. Estoy entre que hago un dibujo o escribo, pero también tengo otras ideas, entonces voy a ver si las puedo desarrollar este fin de semana, Ujú. porque no he logrado. Desde el principio del libro me imaginaba cosas y no es imposible. O sea, como yo creo que les dije al principio, hacer algo sobre este libro, ilustrar algo, mostrarlo o plasmarlo en una imagen, se me hace muy Mm. complicado porque tiene demasiada información, ¿sabes? Como para imaginar un montón de cosas, porque no las puedo sacar, todavía no las Interes- puedo sacar. Aún así, creo, Ricky, que es interesante el proceso del artista cuando llega a estos puntos donde tú estás. Y yo creo que vas a encubrir un montón de cosas, o se puede descubrir un montón de cosas en ese proceso del estancamiento que tú mencionas. Así que yo voy a estar muy expectante, Ricky, a ver qué pasó de este día al fin de semana, cómo viviste el proceso y si al martes hay producto o no, porque puede que no haya también, no pasa nada, ¿no? Pero sería bonito, así que yo voy a estar expectante. Ojalá, ojalá. Gracias, Rick. Voy a ver qué Muy hago. bien. Saben que yo creé algo también. No sé, mamá, ibas a decir algo, me parece. Prendiste el micro. Mm, no, no, igual que estoy estancado. Como- Y yo creo que yo le aconsejo a Ricky que dibuje porque realmente siempre sus dibujos nos deleitan. A mí me impresiona eso. Gracias. Gracias, Lista, gracias. Te agradezco mucho por eso y por esas palabras. Y sí, o sea, eso es lo que uno siente en el Junco, o sea, esa, ese apoyo, esas palabras que son sumamente, o sea, parece que no es nada, pero esas pequeñas palabras es como que te dan un empujón para sacar lo que tú tienes y lograr crear algo. Sí, por eso te agradezco bastante. Sí, sí. Dibuja, sigue dibujando, Ricky. Nos encanta tus Bueno, dibujos. Jorge, como recién se integra en esta reunión, quizá valga la pena contarte que Ricky dibujó el logo del grupo, por ejemplo, ¿no? Y ha dibujado en muchísimas ocasiones y ha escrito también muy bien. Igual que todos los que estamos acá, hemos explorado en artes distintos. O sea que hay un lado de nosotros que está presente el arte. Así no parezca, ¿no? Pero está presente. Cosa curiosa, ¿no? Cosa bonita también a la vez. Así que bueno. Bueno, Ánimo, Ricky. perdón, Sí, sí. sí, o sea, la manifestación artística es diversa, ¿no? Tiene diversas, ¿no? Escribir es una opción muy interesante y puede ser complementado con dibujos, etcétera, inclusive con fotos, ¿no? Fotos. Ujú, Yo lo que más he hecho, ¿no? Como les mencioné al inicio, yo tuve la influencia de un tío, ¿no? Para la lectura, ¿ya? Pero después ya comencé a hacer fotografía, ¿no? Entonces, y en eso trabajé cuando era estudiante, ¿no? O sea, yo cuando era estudiante, ¿no? Yo estudié ingeniería, ¿no? Trabajaba haciendo fotos, ¿no? Pero fotos de obras de arte, justo conseguí eso, ¿no? Pero a veces tenía mis momentos de soledad donde podía hacer las fotos que yo quería, porque mis otras fotos eran fotos de trabajo.
¿no? Del trabajo. Entonces ahí por ahí salía algo y yo me acuerdo que hacía fotos mientras esperaba al artista que llegara para poder fotografiar sus obras, ¿no? Y bueno, eso lo tengo ahí, ¿no? Latente ¿no? Y me acuerdo que yo conocí a una chica, pues, que luego me casé con ella, ¿no? Y que compartíamos muchas de esas aficiones, ¿no? Sobre todo la fotografía y la lectura, ¿no? A pesar que los dos estudiábamos ingeniería química, que era una cosa de locos estar ahí, ¿no? Tener tiempo para otras cosas era complicado, ¿no? Entonces, por eso cuando ya fui avanzando y fui profesor, ya les hacía que los chicos también hablen de otras cosas, ¿no? ¿No? Y bueno, esas son mis experiencias por ahí, ¿no? Entonces, yo cómo llegué al Junco, ¿no? Porque yo comencé a leer a Han Kang, sí, y ahorita me ha sido difícil tener los libros ya, o sea, yo no puedo ir ahorita a una librería y comprarlos directamente porque yo tengo que pedirlos, ¿no? Entonces me llega un mes después y a veces la desesperación por leer es complicada, ¿ya? Y justo estaba leyendo a Han Kang, pues ahorita ya he terminado 4 libros de ella, ¿no? Y decía, ¿no? Mientras voy haciendo otras cosas, ¿cómo puedo pues, leer, ¿no? Y era escuchar los audiolibros, eso. Entonces lo descubrí al grupo y comencé con eso, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y quizás mi producto pueda ser una foto, ojalá que las pueda compartir la próxima reunión, ¿ya? Y vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo una hija que le gusta mucho escribir, sino que justo en el horario que estamos, ella también está en otras cosas, ¿no? Pero ya le pasaré el dato, ojalá que en algún momento pueda. Soltar. No, pueda. eso te iba a decir, Jorge, sería bonito, quizá si es que te animas de ahí a volver, no sé si volver a retomar o no sé, lo de la fotografía y plasmar algo de la obra o de Lovecraft, o independientemente de algo que surja del autor en fotos, sería muy impresionante, ¿no? Como tú dices, el arte es diverso, cada uno tiene manifestaciones artísticas, pero hace falta descubrirlas, nada más. Hace falta Claro, descubrirlas. claro. Gracias. Muy bien. Bueno, yo les voy a presentar mi producto artístico, que en realidad es un escrito también. Es muy cortito. Y yo les cuento un poco primero cómo surgió el tema y ahora les leo. Es una poesía, es un poema corto. eh, yo siempre como he explorado varios momentos del arte y me he dado cuenta que me siento muy cómodo con la poesía, muy, muy cómodo. Y no solamente hay una comodidad, no de facilidad, porque en realidad no es nada fácil comenzar, a mí me cuesta un montón, pero me siento cómodo en el momento ya cuando comienza a emerger imágenes, sentimientos, sensaciones. Siento yo como si el papel estuviera, no sé, quizá esto suene un poco raro, pero me da la impresión que todo lo que tengo como en el corazón y en la mente va como pasándose a la mano y va saliendo como por la tinta, es como si se fuera desangrando un poco el cuerpo, no sé si han experimentado esa sensación, por eso yo no sé cómo la gente escribe poesía, por ejemplo, en la computadora, ¿no? Yo no podría. El papel, la tinta del esfero para mí tiene una connotación bonita precisamente porque siento que refleja un poco eso. Entonces, en ese proceso yo, como les decía, tuve este sueño el día martes, o bueno, ya sería para amanecer el miércoles, y la palabra tequilili me ha estado acompañando todos estos días, todos estos días. Entonces me he puesto a pensar ya antes de dormir, me he quedado pensando sobre esto, y una de las imágenes que me ha gustado mucho, y de ahí surge el poema, es que este sonido que nosotros escuchamos del tequilili conecta dos mundos, ¿no? Conecta el mundo de los ancianos y el mundo de los shogots, de su creación, porque el tequilili era una expresión que los ancianos utilizaban, era el único medio, ¿no? Decían que los ancianos no tenían un lenguaje estrictamente como el de nosotros, sino que simplemente emitían esta especie de sonido. Y los shogos lo aprenden, ¿no? Y ahora los shogos lo reproducen. Pero los shogos ya son otro mundo, son un mundo creado, como veíamos el martes, pero es otro mundo. Entonces conecta dos mundos distintos, a veces podríamos ir contrapuestos, hostiles. Y esa conexión es la que he querido como plasmar en el poema,
Y no solamente la conexión, sino también la curiosidad que está entre esos dos mundos, ¿no? Lo que despertó esos dos mundos, ¿no? Que es esta vocación que tiene el ser humano por descubrir, por encontrar. Y sobre todo lo he llevado un poco a la parte interior. Entonces, bueno, un poco con ese preámbulo y con esta palabra que no ha dejado de sonar en mi mente y que espero que ya después del poema deje de sonar, les leo el poema, ¿no? Después les puedo compartir en escrito. Esta vez he preferido no eh, ponerla, proyectarla. Así que bueno, les leo más bien yo. El poema se titula así, Tequelili. Tengo la curiosidad en el rincón de mi alma, el miedo la sella, el amor la abre. Sería mejor que miedo y amor perdieran la llave. No retorno más al hielo sombrío, la ciudad geométrica me asusta, me llena de espanto, me pierde en el tiempo. Escucho sonidos, escucho lamentos, sus voces me atraen, sus tristes tormentos. Lo informe, lo oscuro, lo negro, lo espeso, el tren que se acerca, el shogot que tengo, lo no penetrado, lo raro, lo recio, curiosidad que silba por dentro. La cadena montañosa, el en que guarda el misterio, el río que emana, el Ático férreo, y sigo explorando, y sigo de necio, y miedo y amor que surcan por dentro. Instante fugaz, sonido, quejido, primigenio lenguaje, antiguo vestigio, pulula la llaga, su nombre, su yo, su centro, Tequé Lili, y todo, todo está muerto. Y yo, al filo del mar, al filo del hielo, que sigo explorando, que sigo con miedo, y yo, al filo del mar, al filo del hielo. Gracias, ese es el poema. Muy bonito. Muy bien. Súper Ok. chévere. Bueno, espero que les haya gustado. Un poco como les decía, me lo quería sacar de encima, lo del Tequelili. Bueno, espero que nada, que se haya reflejado un poco, ¿no? Así que eso, gracias. Me quedaba eso de la ciudad geométrica, Mm. ¿no? Ese término de ciudad geométrica, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿No? Sí. Mamá, levantaste la mano, sí. Sí, sí, me ha parecido increíble el poema, es que has logrado tú reflejar realmente todo ese sentir. Yo le veo del protagonista, ¿no? De los dos protagonistas que exploran y que van y siguen a pesar del miedo. Es como que eso somos el ser humano, es la naturaleza humana la que realmente está ahí, ¿no? Que a pesar de los miedos, seguimos en búsqueda. Yo creo que todo el tiempo estamos en búsqueda, todo el tiempo estamos en esa exploración insaciable, digo yo, de la vida, de las cosas, de lo misterioso, de toda esa parte, ¿no? Incluso del alma, del espíritu. También vamos en búsqueda de esas cosas que nos llenan, a lo mejor de esos vacíos que queremos que sean llenados de alguna forma, ¿no? Y yo me quedo con esto que tú dices, al filo del mar, al filo del hielo, que sigo explorando, que sigo con miedo. Sigo explorando, a pesar de que estamos al filo del mar, al filo del hielo, ¿no? Yo le siento esto como las cosas a veces difíciles que tenemos, ¿no? Estos filos en los que a veces vivimos, en los que día a día a lo mejor nos encontramos, pero seguimos explorando, seguimos adelante, seguimos venciendo nuestros miedos, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho y yo le llevo también a esta parte interior, a esta parte más de la vida, ¿no? A pesar de que hablamos de un terror cósmico, eh, así es nuestra vida también, a veces con terrores, con miedos, pero seguimos adelante y vamos y todo chévere. Me ha encantado tu poema. Gracias, mamá, muchas gracias, muy amable. Sí, en realidad también, como decías, esta necesidad de explorar, ¿no?
y el hielo es un poco paralizante también, ¿no? Es congela, ¿no? Y aún así sigue habiendo esta necesidad. Y a mí me pareció que justamente este Tequelili une este mundo de los investigadores, como son los ancianos, ¿no? La curiosidad, los curiosos, podríamos decir de algún modo. Y el otro lado, que son los shogos, que son el miedo, ¿no? El completo terror, lo informe, lo anormal, ¿no? Lo destructivo incluso. Y unidos por el Tequelili, ¿no? Yo creo que esa es nuestra realidad, curiosidad y temor ahí unidos, como decías, ¿no? Muy bonito, sí, gracias. Alexao. Gracias. No, felicitaciones, Daniel. Es muy interesante, yo lo vi como que, bueno, primero tu alta capacidad de entendimiento del libro y segundo la dedicación que lo has puesto para preparar cada sesión que tenemos en el Junco, te da esa comprensión alta del texto, ¿no? Del libro. Y al punto que yo pude visualizar aquí que apareció un nuevo personaje en el libro, o sea, es el poeta Daniel, ¿no? El que ingresa a la expedición y nos empieza a contar las montañas de la locura de una manera poética. O sea, si me dijeran, insertemos un nuevo personaje en el libro, lo hiciéramos contigo en esa parte y tendría una coordinación perfecta dentro del libro. Así que me encantó y yo te imaginé ya en la expedición, eh, atrás de todos te imaginé, y tú recitando el poema y alguien que te escucha y siguen caminando, ¿no? Pues fue bueno, este libro sí ha sido para abrir la imaginación y aquí lo pude imaginar. Me encantó esta parte del el miedo y el amor son la llave. Eh, Creo que el amor solo el amor no es egoísta, el amor necesita complementos y muchas veces utiliza el dolor, el miedo, el sufrimiento muchas veces para abrir una puerta, para abrir esa puerta a la plenitud, digamos así, ¿no? Eh, entonces, el amor no es egoísta, el amor es integrador y necesita de estas palabras claves para poder abrirse más. Me encantó lo de la ciudad geométrica también. Cuando dijiste ciudad geométrica, me transporté a la vida en la ciudad, en donde estamos sujetos a horarios, sujetos a comprar, a vender, a comprar, a vender, y que muchas veces se consume nuestra vida en ese giro circular y en ese cuadrado metro cuadrado que vivimos, ¿no? Y da desesperación porque yo tengo miedo a eso, a esa ciudad geométrica, a una vida geométrica, porque lamentablemente no podemos dominar el tiempo. Quizá el espacio ya está ahí, pero el tiempo no podemos controlarlo. Y me da miedo porque digo, eh, pienso yo, siento que me va a faltar tiempo para hacer lo que realmente amo. Entonces, para mí la ciudad geométrica me da pavor, me aterroriza y digo, no, no quisiera acabar así. Hay cosas más bonitas por hacer, más bellas. Entonces, ahí viene esa necesidad de vencer el miedo haciendo cosas que realmente nos llenen, no dejando pasar las oportunidades por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Junco es salir de la ciudad geométrica hacia un mundo eh, ¿cómo te puedo decir? De los sueños, ¿no? A soñar, a conocer cosas nuevas aquí, cosas mucho más profundas o trascendentes. Entonces, eh, más bien que el tekelili en sí es una palabra que anuncia muerte, ¿no? Más bien que el tequilí sea una llave para abrir una nueva puerta. Después de esa muerte siempre habrá una nueva vida, ¿no? Algo así. Perder el miedo al tequilí. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexao. Qué bonita esta imagen que has traído. Solamente quería como rescatar esto de sentir que, bueno, en este caso me has puesto a mí atrás de los personajes viendo. Y yo creo que todos hemos un poco vivido eso, ¿no? Me has dejado pensando en esa imagen, como si todos hubiéramos estado de alguna manera en la expedición, viendo lo que está pasando, y de tal modo dejándonos afectar por el texto que inclusive
penetra en mi caso particular los sueños, ¿no? Interesante, gracias, Alexandre. Gracias por todo lo que has dicho, lo valoro muchísimo, gracias. Sofi. Realmente, Dani, felicidades, hermoso el poema. Y es un resumen perfecto del cuento. Uno puede ver todo el cuento en ese poema. Muestra muchísimo entendimiento del cuento, o sea, el haberse hecho uno con Lovecraft. Realmente te veo como hecho uno con él, con el autor, solo haciendo como que una extensión de su cuento, pero con un estilo tan perfecto, tan bonito. Y a mí me llamó mucho la atención la frase, más o menos decía, sería mejor que el amor y el miedo perdieran la llave, algo así. Realmente me parece muy interesante porque cuando uno pierde la llave, le toca ver formas nuevas de poder ingresar o de poder salir. Entonces, ese hecho de perder la llave para mí es la esperanza de ver nuevas formas para poder atravesar la puerta. Sea regresar a la casa por la ventana, por el patio, con una escalera, por donde sea, o igual para salir, pero es esa esperanza de que a pesar de que haya miedo o de que haya tal vez un amor ciego, hay esperanzas hacia dónde salir si se pierde una llave. Qué bonito, Sofi. Bueno, has traído Gracias. otra imagen literaria muy bonita y poética muy bonita, es verdad, es otro camino, ¿no? Gracias, gracias, Sofi, de verdad. No, y te agradezco mucho por lo, bueno, y les agradezco que les haya gustado el poema en realidad, pero sí, sí, un poco recoge este sentido de la curiosidad, como decían, del miedo, los temores y de los contrastes, ¿no? Que se van comprando. Y gracias, gracias, Sofi. Te agradezco mucho. Eh, Dani, yo simplemente felicitarte una y otra vez porque tienes todavía em, mucha capacidad para escribir. Eh, Nos agrada todo siempre cuando tú nos cuentas, como dices, te sientes muy cómodo escribiendo, es natural de ti, sí, se siente que es natural tuyo y es muy bueno. Como ya dijeron, sí, recoge cada elemento, creo, del libro, de la historia, y lo veo, yo también lo veía como un resumen, ¿no? Como dice Sophie, y, y también aportar algo que me quedó resonando un poco de que tú lo pones tanto el elemento de los ancianos y de los robots como un yin y un yang, ¿no? Como el equilibrio entre lo claro y lo oscuro, o el energía positiva y energía negativa, que siempre tenemos ¿cómo se dice? Esta frontera, se podría decir, entre lo uno y lo otro que nos lleva hacia un solo lugar. Las dos cosas juntas tienen que estar siempre, ¿no? Tener ese miedo y ese miedo por avanzar, y sin embargo avanzar pese al miedo, creo que nos abre esa puerta, creo que esa puerta del alma o del espíritu, como decías, la palabra tequilili sería la llave que tú describes en el poema, ¿no? Yo le siento de esa manera también porque acabando de decirles esto, de contarles que estoy estancado con lo de mi producto, pues yo podría decir que voy a hacer un escrito o que voy a dibujar, pero estar en este estancamiento creo que va a abrir alguna eh, otro camino que puedo experimentar, o por ahí verle algún lado bueno del producto que podría sacar más adelante. Entonces, creo que esa parte es lo que nos enfoca hacia otro lugar. Eh, a pesar del miedo, experimentar algo nuevo nuestro mismo y seguirnos descubriendo. Creo que algo de eso. Gracias, Ricky. No, muchas gracias, Ricky, por tus palabras, por lo que mencionas. Sí, es como la curiosidad. A mí me llama mucho la atención esto también de cómo es una fuerza tan impulsadora en el ser humano
la capacidad de asombro también, ¿no? De tener como la necesidad de explorar, ¿no? Porque los grandes movimientos del ser humano se dan a partir de esta energía, ¿no? Cuando uno pierde la energía de explorar, cuando no tiene curiosidad por nada, uno está como muerto, es decir, cuando no tiene interés, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por algo, por un tema, por, no sé, pero el miedo y la curiosidad parece que están unidas, ¿no? Esto también lo planteaba un poco Lovecraft y me ha parecido muy interesante, ¿no? Iba a mencionar algo más, pero ya me olvidé. Así que bueno, ojalá regrese. Pero sí, sí, muchas gracias, Vicky. Y espero que lo del tema artístico se vaya, como tú decías, visualizando ahí, ¿no? Que salgas del desbloqueo. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé, creo que estamos por el día de hoy. El día martes continuamos y cerraremos ya con los productos artísticos. Lo que les diría es que, eso, que si pueden explorar algo. Y de paso, creo que quedaría bien como idea de cierre nada más, darnos cuenta que el arte crea mundos también. Y si nos hemos percatado ahora, partiendo de una idea muy bonita que a mí me encanta de Heidegger, de este concepto que este gran filósofo tenía sobre mundo y tierra, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, del dibujo, o en la fotografía, o en el escrito, o en la poesía, la tierra vendrían a ser las palabras, es decir, la sintaxis, la gramática, los elementos con los cuales construimos. Y el mundo vendría a ser lo que simboliza. Y ese arte que crea un mundo, no solamente crea un mundo, crea mundos, crea significados. El escrito de Sophie para cada uno tuvo un significado, ¿no? Nos fuimos quedando con una especie de parte, con alguna reflexión. Ese es un mundo que yo lo creo, a partir de lo que Sophie ha escrito. A partir también de quizá el poema, por ahí cada uno lo fue, esto me llamó mucho la atención, cada uno fue extrayendo un mundo, ¿no? Fue significando un mundo. El arte crea mundos en ese sentido, a partir de elementos, ¿no? En este caso el libro, la historia, y eso es muy bonito porque el nutrirnos de otros mundos nos expande muchísimo y nos permite justamente crear y sentirnos también parte de algo, ¿no? Es un poco ya entrar al tema de la fenomenología del espíritu, para ponerlo en términos un poco más filosóficos, en donde el espíritu es eso, son los mundos que uno va adquiriendo, ¿no? Que va significando, que va simbolizando. Y el arte es una vía regia para eso. Así que gracias de verdad por regalarnos este arte y gracias a los que estuvimos acá escuchando este arte también, porque creo que es un doble movimiento. Eh, no habría, por ejemplo, artistas si tampoco existiera gente que los ve, ¿no? Es decir, siempre necesitamos como una contraparte y yo creo que expresar el arte también necesita gente que la pueda ver. Así que gracias también por estar aquí presentes, ¿no? Alexa. Sí, tomando lo de Heidegger en el ser y el tiempo, ¿no? El Dasein, que es la forma de ser de cada uno, que nos impulsa a lo que tú dijiste cuando tu cerebro, tu corazón se conectan con tu mano y la pluma y escribes. Es la única forma de vencer el miedo al tiempo, a ese tiempo que se agota, a la nostalgia del pasado o a la ansiedad del futuro. El momento en el ser y el tiempo, en el momento en que dejamos que ese ser fluya al hacer el producto, a construir la morada, ethos anthropos daimon es, ¿no? La frase, tu destino es tu morada es tu destino. Entonces, en ese momento, en el presente, cuando dejamos fluir el hacer, el producto final, todo toma sentido y la vida toma sentido y se pierde el miedo hasta la muerte. Entonces, yo creo que ese ser, el tiempo, nos lleva a vencer el miedo, a vencer los miedos y a planificarnos. Y luego ya no sé qué venga, pero lo que estoy seguro es de que quizá plenitud, quizás amor total, no lo sé, pero creo que estamos invitados a salir de lo convencional, de este mundo geométrico, a esta ciudad geométrica, hacia eso, a darle sentido al día a día y a la vida, creando estas cosas quizá un poco locas,
así como Lovecraft ha creado un mundo, una dimensión totalmente, para muchos inimaginable, para otros incomprensible. Pero yo creo que lo que Lovecraft hace ahorita es esa invitación a imaginar, a soñar para crear y dar sentido a ciertas cosas. Ujú. Eso nomás, inspiración, última inspiración de esta noche. No, Gracias. gracias, Alexis. Muy bonito lo que has traído y gracias también por traer a Heidegger y gracias por traer a Heráclito, ¿no? Con el ethos anthropo daimon, ¿no? La morada del ser humano es su destino, ¿no? Y yo creo, ya también como para cierre, que es un deber ético también nosotros vivir y el desarrollar nuestras capacidades. No solamente es una cuestión para, yo que sé, un crecimiento individual, es un deber ético el poder descubrir nuestra potencia y llevar eso que está en potencia a acto, ¿no? Este movimiento tan bonito, porque todos tenemos potencialidades, pero hay que descubrirlas y hay que llevarlas a actos. Y el problema, creo yo, y ahí hay que estar como muy atentos, es que hay muchos elementos, no todos, hay muchos elementos del mundo que lo que invitan es a que no desarrollemos la potencia, que no desarrollemos esto que llevamos dentro, sino que solamente consumamos lo que nos ofrecen otros, ¿no? Y no seamos productores, no seamos nosotros mismos creadores, ¿ah? Y nos posicionamos en solamente consumidores. De ahí la importancia del arte, que nos lleva a crear, a sacar una dimensión nuestra que nos permite estar activos frente al mundo, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, esto que hemos hecho aquí ya tiene trascendencia y como tú dices, vence el tiempo, porque nos hemos hecho creadores, ¿no? Y por lo tanto constructores de un nuevo tiempo. Eso es muy bonito, es una filosofía eh, de la felicidad, de la feracidad, de la productividad. Sí, así que qué bonito. Muy bien, amigos, gracias por esta velada nocturna. Cuídense mucho y nos estamos encontrando el día martes para seguir compartiendo en torno al arte y las manifestaciones que cada uno en su singularidad nos pueda regalar. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos el martes. Cuídense mucho. Chao, chao. Que vaya muy bien. Hasta luego.